La luz verde inundó el vientre cavernoso del MC-130 Kota Comando 2, bañando a mi equipo en un resplandor enfermizo y extraño. A 30.000 pies sobre los Cárpatos rumanos, el aire era un fantasma, tenue y brutalmente frío. Hice una comprobación final de mi equipo, mis dedos enguantados moviéndose con una economía nacida de 15 años de práctica, máscara de oxígeno asegurada, el regulador siseando un ritmo constante de vida, arnés de paracaídas apretado, cada hebilla y correa ejerciendo una presión familiar contra mi portaplacas. Debajo de mí, el sargento Evan Bishop, nuestro especialista en comunicaciones a quien llamábamos Echo, me levantó el pulgar, con el rostro oculto por la misma máscara MBU 20/P que la mía. El resto de Nomad, uno hizo lo mismo. Marcus Doug Thornton, Frank Breacher Costello y nuestro francotirador explorador, Leo Ghost Guidry. 5 hombres, a punto de caer en un lienzo negro. 30 segundos. La voz del jefe de salto crepitó en mi oído, distorsionada por el rugido de los motores. Me arrastré hasta el borde de la rampa. El viento era algo físico, desgarrando mi equipo. El mundo de abajo era una mancha de tinta, un vacío donde las montañas dormían bajo un cielo sin luna y salpicado de estrellas. Esta era la operación Enviado de Hierro. Nuestro objetivo: un traficante de armas llamado Marco Volpi, un hombre que había vendido más muerte que la peste. La inteligencia lo ubicaba en un valle olvidado, negociando un trato por misiles tierra-aire disparados desde el hombro. Nuestro trabajo era arruinar su fiesta, capturar o matar. La elección era suya. ¡Vamos, vamos, vamos! La orden casi fue tragada por el viento. Me impulsé lanzándome al abismo. La caída fue un grito controlado y silencioso. El aire se hizo tenue, luego se espesó, un torrente gritando en mis oídos. Durante casi 2 minutos, fuimos estrellas fugaces que nadie desearía ver. A 10.000 pies, mi altímetro emitió un pitido. Tiré de la cuerda. La campana se desplegó con una sacudida violenta que me enderezó de golpe. El mundo oscilando hacia un silencio pacífico y suspendido. Arriba, vi las formas oscuras de los paracaídas de mi equipo desplegándose contra el campo de estrellas. Abajo, las montañas eran dientes negros masticando el cielo. Aterrizamos suavemente, uno por uno, en un patrón predeterminado en un prado alto. El aire era fresco, con olor a pino y tierra húmeda. Recogimos nuestros paracaídas con eficiencia practicada, enterrándolos bajo una espesura de helechos. En minutos, fue como si nos hubiéramos materializado del propio aire. Ghost ya se había ido, fundiéndose en la línea de árboles para explorar nuestra aproximación. Se movía con un silencio inquietante, producto de su crianza en los pantanos de Luisiana. Nos dirigimos al punto de reunión, un afloramiento rocoso que dominaba el valle. Ghost estaba esperando. Su rostro era una máscara de concentración bajo la tenue luz roja de mi lámpara frontal. «Judge, tienes que ver esto», murmuró, pasándome su monocular térmico. «El pueblo, Salesi, está cerrado a cal y canto». Miré a través de la óptica. El pueblo, un grupo de tal vez 2 docenas de casas de piedra y madera, estaba oscuro. Pero era más que eso. Estaba fortificado. No con defensas modernas, sino con algo más antiguo, más primitivo. Empalizadas toscas, afiladas en puntas perversas, rodeaban el perímetro. Las ventanas de las casas no solo tenían postigos, estaban atrancadas con maderos pesados y desgastados. Y colgando de los postes, brillando débilmente en la mira térmica, había extraños tótems, grupos de huesos atados con alambre, piezas retorcidas de hierro que parecían haber sido sacadas de una fragua de hace un siglo. «No esperan soldados», notó Doug Thornton con voz baja. «Esperan algo más». «No importa lo que esperen», gruñó Breacher Costello, cambiando el peso de su rifle MEC-17. «Nos tendrán a nosotros». Elegí nuestro puesto de observación en una ladera densamente arbolada,
a aproximadamente media milla del pueblo, lo que nos daba un punto de ventaja perfecto. Mientras Ghost preparaba su escondite de francotirador, Echo se puso a trabajar. Era un mago, nuestro fantasma digital en la máquina. Desplegó un conjunto de juguetes que harían sonrojar a Silicon Valley. Sensores sísmicos en miniatura que enterramos en el suelo. Micrófonos direccionales que podían captar un susurro a 500 yardas y una cámara térmica de largo alcance que sería nuestros ojos en la oscuridad. «Estamos en vivo», informó Echo 20 minutos después, con el rostro iluminado por el brillo de su tableta robusta. «Cualquier cosa que se mueva, respire o se tire un pedo entre aquí y ese pueblo, lo sabré». El plan requería un reconocimiento suave. Al amanecer, Doc y yo entraríamos. Cambiamos nuestro equipo táctico por ropa de senderismo civil. Marcas europeas duraderas que gritaban «Turistas perdidos, no escuadrón de la muerte de la CIA». Escondimos nuestras armas cortas y un teléfono satelital debajo de nuestras chaquetas. El pueblo era aún más extraño de cerca. El aire estaba pesado con el olor a humo de leña y una tensión persistente y tácita. Las pocas personas que vimos, hombres y mujeres curtidos por el clima con ojos duros y vigilantes, dejaron lo que estaban haciendo para mirar fijamente. No parecían hostiles, solo cautelosos. Profunda y fundamentalmente cautelosos. Encontramos al hombre que buscábamos frente a la pequeña iglesia de piedra, Yonuts, el anciano del pueblo. Era una reliquia, un hombre con una cara como un mapa topográfico del valle, todo riscos y líneas profundas. Sostenía un hacha de aspecto formidable, su cabeza pulida por el uso, y estaba partiendo leña con una precisión aterradora. «Están perdidos», dijo, no como una pregunta. Su inglés tenía un acento fuerte, roto pero comprensible. «Solo explorando», dije, dándole mi sonrisa más encantadora. Se sentía extraña en mi cara. «Somos cazadores. Escuchamos que había buena caza en estas montañas». Yonut se detuvo, clavando la cabeza del hacha en el tajo. Nos miró a mí y a Doc, sus ojos deteniéndose en nosotros por un largo momento. Eran ojos oscuros y antiguos, que parecían ver más allá de las chaquetas de Gore-Tex y las sonrisas amistosas. «Hay caza», dijo lentamente, su voz un retumbo bajo. «Pero también está el cazador, uno que no duerme. No deberían estar aquí, este valle. No es para forasteros, especialmente después del anochecer. Podemos cuidarnos solos», ofreció Doc. El anciano negó con la cabeza, una finalidad sombría en el gesto. «No entienden. No atrancamos nuestras puertas contra los hombres. Las atrancamos contra el hambre del bosque. Viene con la oscuridad. Váyanse ahora, antes de que el sol toque la cresta occidental. Váyanse y no vuelvan». Le agradecimos el consejo y nos alejamos, el peso de su mirada siguiéndonos hasta que estuvimos fuera del pueblo. De vuelta en el puesto de observación, transmití la conversación. Breacher se burló. «El hambre del bosque. Suena como alguna historia local del hombre del saco para evitar que la gente tropiece con sus campos de amapolas, o lo que sea que estén escondiendo». «Tal vez», dije, mirando hacia el pueblo silencioso y fortificado. «Pero he aprendido una cosa en este trabajo. Nunca descartes la inteligencia local, no importa cuán loca suene. Todos manténganse alerta. Hecho, quiero saber si un ratón se tira un pedo en ese valle». Mientras el atardecer sangraba a través del cielo, pintando los picos en tonos de naranja y púrpura, cayó una quietud opresiva. El pueblo murió. Una a una, las pesadas puertas se cerraron de golpe. El sonido de las barras de madera cayendo en su lugar resonó débilmente cuesta arriba. Pronto, no quedó ni una sola luz. El lugar era una tumba. La noche cayó, absoluta y asfixiante. La temperatura bajó. El bosque a nuestro alrededor estaba en silencio. Demasiado silencio. Incluso los insectos parecían estar conteniendo la respiración. Echo monitoreaba sus sensores, su rostro una máscara neutral. «Todo tranquilo, Judge», informó. «El sísmico está muerto.
Los micrófonos no captan nada más que viento. La térmica está limpia. De lo que sea que tengan miedo, está manteniendo la cabeza gacha. Nos acomodamos para una larga y fría noche de observación, nuestros rifles descansando sobre nuestros regazos. Mi atención estaba en los caminos, en cualquier señal del convoy de Volpi, pero no podía sacudirme la advertencia del anciano. La imagen de esas puertas atrancadas, esos amuletos de hueso y hierro, estaba grabada en mi mente. En la oscuridad profunda e impenetrable de las montañas de los Cárpatos, se hacía cada vez más difícil creer que eran solo de adorno. El frío fue el primer enemigo, un infiltrado reptante que se filtraba a través de nuestras capas de forro polar de alto rendimiento y Gore-Tex. Rotamos la guardia, 2 hombres activos, 3 tratando de atrapar unos minutos de sueño fracturado. Fue durante mi guardia, en algún momento después de las 2 de la mañana, que el silencio fue destrozado. Comenzó bajo, una vibración gutural que parecía surgir del propio suelo debajo de nosotros. Luego subió, hinchándose en un aullido a garganta llena que resonó en las caras de granito de los picos circundantes. No era el grito de un lobo. He escuchado lobos. Sus llamadas son tristes, salvajes, pero limpias. Esto era otra cosa. Era más profundo, más largo, con capas de una complejidad que hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. «Dios santo», murmuró Breacher, completamente despierto en un instante. Echo ya estaba trabajando, sus dedos volando sobre su tableta. «Grabando audio», dijo con voz tensa. «Juge, esto es raro. La frecuencia es más baja que cualquier cánido conocido. Y hay armónicos ahí, matices. Casi suena articulado». El aullido se mantuvo por otros 10 segundos, un sonido de dominio primario y hambre profunda, antes de disminuir hacia un silencio escalofriante. Por un momento, nadie habló. Solo nos miramos el uno al otro, la pregunta colgando tácita en el aire gélido. «Sigan escaneando», ordené, mi voz más áspera de lo que pretendía. Ghost, ojos abiertos. «Los tengo», susurró la voz de Ghost en mi oído desde su escondite a 50 yardas de distancia. 2 vehículos, faros apagados, acercándose desde el paso oeste. Me movía la cámara térmica de largo alcance. 2 SV, formas cuadradas brillando en blanco contra el paisaje negro. Se arrastraban por el camino de tierra hacia el valle. Se detuvieron en un claro a una buena media milla del pueblo, estacionando espalda con espalda. Las puertas se abrieron, y emergieron 6 figuras, sus cuerpos irradiando calor. Estaban armados, llevando lo que parecían rifles de plataforma AK y al menos una ametralladora alimentada por cinta. El comité de bienvenida de Volpi. Se movían con una eficiencia casual, estableciendo un perímetro alrededor de sus vehículos, pero eran descuidados. Uno de ellos encendió un cigarrillo, la brasa brillando como un faro en la mira térmica. «Profesionales, pero no de primer nivel», murmuré. «Están esperando el encuentro. Nuestro plan era esperar a que apareciera el propio Volpi, luego acabar con todo el paquete». Volvimos a nuestra rutina de observación, la tensión aumentando. Los mercenarios parecían nerviosos, sus movimientos espasmódicos, sus cabezas girando constantemente hacia la oscura línea de árboles. Ellos también habían escuchado el aullido. Entonces llegó de nuevo. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Estalló desde el bosque justo al norte de su posición, una ola física de sonido que vibró a través de la culata de mi rifle. A través de la mira térmica, vi a los mercenarios reaccionar al instante. Levantaron sus armas de golpe, barriendo la oscuridad con las luces montadas en sus armas. Su disciplina, ya desgastada, se hizo añicos por completo. Uno de ellos comenzó a gritar en lo que sonaba como ruso. Otro disparó una ráfaga corta y llena de pánico hacia los árboles. «Están asustados», observó Doc en voz baja a mi lado. «Algo los está cazando». «Firmes», ordené a través de las comunicaciones del equipo. «Nadie dispara, solo observamos».
La voz de Ghost regresó, tranquila como un lago congelado. Judge, tengo una anomalía térmica, lado norte del claro, moviéndose demasiado rápido para rastrear. Giré la cámara. Por una fracción de segundo, lo capté. Un borrón. Una mancha grande y candente de calor moviéndose con una velocidad imposible a través de los árboles. No era un hombre, no era de 4 patas. Se movía con un andar fluido y aterrador que no encajaba con ningún modelo biológico que yo conociera. Entonces estalló el caos. La cosa irrumpió desde la línea de árboles, incluso a través de la imagen térmica granulada. Su tamaño era asombroso. Se movía sobre 2 piernas, pero encorvado, como un velocista saliendo de los bloques. Cubrió las 30 yardas hasta el mercenario más cercano en el tiempo que se tarda en tomar un respiro. El hombre gritó, un sonido húmedo y ahogado, mientras la criatura lo apartaba de un golpe como si fuera un muñeco. Su cuerpo voló unos buenos 15 pies, un muñeco de trapo de calor llameante, antes de desplomarse en el suelo. El fuego de armas automáticas rasgó la noche. Los fogonazos estroboscópicos eran estallidos momentáneos en la oscuridad. Los 5 mercenarios restantes abrieron fuego, vertiendo plomo sobre la criatura. Podía ver los impactos, pequeños destellos de calor en su torso, pero no tenían efecto. No disminuyó la velocidad, ni siquiera pareció notarlo. Se estrelló contra el grupo restante. Vi a un hombre ser elevado en el aire y partido por la mitad. Vi la cabeza de otro desaparecer en un rocío de líquido caliente. El artillero de la ametralladora disparó una ráfaga de 3 segundos antes de que la mano con garras de la criatura, imposiblemente grande, hendiera a través de su arma y su pecho en un solo movimiento fluido. Los gritos fueron cortados, uno tras otro. Todo el enfrentamiento, desde el momento en que salió de la cobertura hasta el silencio final y escalofriante, no duró más de 45 segundos. Entonces, terminó. La criatura se quedó un momento en medio de la carnicería, su forma masiva irradiando un calor intenso. Giró la cabeza, escaneando lentamente la oscuridad circundante. Por un segundo aterrador, sentí que me estaba mirando directamente a mí, justo a través de la lente, a media milla de distancia. Luego, se giró y se fundió de nuevo en el bosque, desapareciendo tan rápido como había aparecido. El silencio reclamó el valle, un silencio profundo y mortal, roto solo por el viento y el golpeteo frenético de mi propio corazón contra mis costillas. ¿Estatus? Logré decir finalmente, con la garganta seca. Todos los objetivos abatidos, informó Ghost, su voz tensa por primera vez desde que lo conocía. El elemento hostil se ha ido, desapareció. Nadie se mueve, ordené, mi mente corriendo, tratando de procesar los datos brutos de lo que acababa de presenciar. Esto no era un cártel rival, no era un equipo de fuerzas especiales. No hubo extracción ni objetivo asegurado. No se llevaron las armas, los vehículos, el equipo. Esto fue una masacre, una alimentación. Esperamos hasta que el primer indicio de amanecer gris tocó el cielo oriental. Entonces, Ghost y yo bajamos, moviéndonos con la máxima precaución. La escena en el claro era una carnicería. Era peor que cualquier cosa que hubiera visto en Afganistán o Irak. Los cuerpos no solo estaban muertos, estaban destrozados, descuartizados con una fuerza que simplemente no era posible para un humano. Breacher Costello podía levantar un coche pequeño en press de banca, pero no podía arrancarle el brazo a un hombre de su cuenca. Tomé fotos mientras Ghost escaneaba nuestro perímetro. Los 2 SUV estaban acribillados con agujeros de bala, pero eran orificios de salida. Todas las rondas habían sido disparadas desde el interior hacia afuera. No había casquillos entrantes, ninguna señal de que el atacante hubiera usado un arma de fuego. De vuelta en el puesto de observación, envié las fotos a la tableta de Doc. Las analizó durante 10 minutos, su rostro palideciendo con cada imagen que deslizaba. «Judge», dijo mirándome, «los patrones de las heridas son incorrectos.
Estos no son de un cuchillo. Las laceraciones son demasiado profundas, demasiado anchas. Fueron hechas por garras, masivas, y las marcas de mordeduras. El radio de la mandíbula es más grande que cualquier depredador conocido en Europa. Más grande que un oso grizzly. Hizo una pausa, tocando una foto de un torso aplastado. La fuerza requerida para hacer esto es astronómica. Nada en 2 o 4 patas debería ser capaz de hacer esto. La misión estaba comprometida. Volpi todavía estaba ahí fuera, pero ahora teníamos una variable nueva y mucho más peligrosa en la ecuación. Una entidad hostil, capaz de acabar con un equipo de mercenarios entrenados en menos de 1 minuto sin disparar un tiro. Llamé por el teléfono satelital a nuestro enlace. Mantuve el informe estéril, clínico. Base, aquí Nomad 1. El equipo de recepción del objetivo ha sido atacado y neutralizado por una fuerza hostil desconocida. Estamos evaluando la situación. Parece ser un depredador local altamente agresivo. Una mentira por omisión. ¿Cómo podía decirle a un hombre en una oficina estéril en Langley, Virginia, que estábamos siendo cazados por un fantasma que se movía como el viento y mataba como un demonio? No me creería. Diablos, lo había visto con mis propios ojos y estaba luchando por creerlo yo mismo. Solicité imágenes satelitales del valle, sabiendo que era un gesto inútil. Esta cosa no iba a ser atrapada tomando el sol. Estábamos solos. El sol subió más alto, quemando la niebla de la mañana, pero no trajo consuelo. El bosque ya no se sentía neutral, se sentía vigilante. Cada sombra parecía contener una amenaza. Cada ráfaga de viento sonaba como una respiración. De vuelta en nuestro puesto de observación, el estado de ánimo era sombrío, profesional. El pánico es un lujo que no podemos permitirnos. Canalizamos el miedo en acción. Doug Thornton, nuestro médico y xenobiólogo improvisado, fue el primero en formalizarlo. Abrió un archivo seguro en su computadora portátil, etiquetándolo como sujeto bio. Sujeto no identificado, biológico. Está bien, vamos a perfilar a esta cosa, dijo, su voz con el tono tranquilo y analítico que usaba al clasificar bajas. Basado en las imágenes del ataque de la cámara térmica, estimo su velocidad de ráfaga corta en más de 40 millas por hora, posiblemente 50. Los cálculos de fuerza de las lesiones de las víctimas sugieren un factor de fuerza que se sale de los gráficos. Estamos hablando de algo que puede atravesar un portaplacas y al hombre dentro de él con un solo golpe. Mientras tanto, Echo estaba reproduciendo el audio del aullido, filtrándolo, descomponiéndolo en partes componentes. Hay patrones repetitivos aquí, Judge, dijo, señalando una serie de picos en su pantalla de espectrograma. No es solo ruido aleatorio, es complejo, es como un lenguaje. Nuestra misión principal, encontrar a Marco Volpi, todavía estaba activa, al menos en papel. Mi instinto me decía que todavía estaba en el valle. Después de lo que les pasó a sus hombres, estaría huyendo asustado, tratando de encontrar un agujero donde meterse. El amanecer era nuestra mejor oportunidad para movernos. Fuera lo que fuera esta cosa, parecía preferir la oscuridad. Ghost, Breacher, ordené. Ustedes van en punta. Muévanse desde el campamento de los mercenarios. Vean si pueden captar el rastro de Volpi o el rastro de nuestro sujeto. Quiero saber dónde tiene su guarida. ¡Recibido!, gruñó Breacher cargando una ronda en su SCARH. Era un hombre de convicciones simples. Si sangraba, podía matarlo. El problema era que no habíamos visto sangrar a esta cosa. Salieron 2 fantasmas en camuflaje, desapareciendo en la densa maleza. El resto de nosotros mantuvimos el fuerte, nuestros ojos pegados a nuestras ópticas y sensores. Pasó 1 hora, luego 2. Las comunicaciones permanecieron en silencio. Finalmente, la voz de Ghost crepitó en mi oído, silenciosa y urgente. Judge, tenemos algo, huellas. Descríbelas. Grandes. Aproximadamente caninas, pero no del todo. 5 dedos, no 4. Y las garras no se retraen. Se clavan profundamente con cada paso, como picos. Lo que sea que es pesado.
Malditamente pesado. Una pausa. Las huellas conducen hacia arriba, hacia las rocas altas. El lugar es un laberinto de acantilados y barrancos, lugar fácil para esconderse. También estamos viendo señales de su paso, árboles partidos. Estoy hablando de árboles jóvenes de 6 pulgadas de diámetro, simplemente rotos por la mitad. Profundos surcos en las caras de roca. Esta cosa es una bola de demolición. Manténganse alerta, no avancen demasiado profundo, advertí. La advertencia llegó demasiado tarde. 10 minutos después, la voz de Breacher, tensa por la adrenalina, explotó en la red. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Disparos efectuados! Los siguientes 30 segundos fueron un collage frenético de sonido. El rugido profundo y martillante del rifle de 7.62 milímetros de Breacher, el crujido más agudo del M110 de Ghost, y un gruñido gutural y enfurecido que no fue captado por nuestros micrófonos, pero fue tan fuerte que pude escucharlo resonando débilmente valle arriba. «¡Nomad 1! ¡Retírense!», grité en mi micrófono. «¡Rompan contacto! ¡Lancen humo y retrocedan al puesto de observación! ¡Ahora!». «Moviéndonos», confirmó Ghost. Llegaron estrellándose contra nuestro perímetro 5 minutos después, respirando con dificultad, con los rostros pálidos bajo la pintura de camuflaje. «Informe», exigí. «Encontramos a uno de los tipos de Volpi», dijo Breacher, recargando un cargador fresco con manos temblorosas. Escondido en una grieta, estaba fuera de sí, balbuceando sobre un diablo del bosque. Antes de que pudiéramos sacarle algo, se nos echó encima. Ghost se hizo cargo, su voz firme a pesar del tiroteo. Salió de las sombras, sin sonido. Un segundo, nada. Al siguiente, estaba allí. Es enorme, Judge. Al menos 7 pies de alto, incluso encorvado. Cubierto de pelaje grueso y oscuro. Se mueve sobre 2 piernas o 4. Cambia entre ellas como si nada. Le metí medio cargador en su masa central. Gruñó Breacher, su frustración palpable. Las balas impactaron. Vi los impactos. Fue como tirar piedras a un tanque. Simplemente se las sacudió. Mató al mercenario. Un golpe le arrancó la cabeza limpiamente. Y vino por mí. Señaló un corte largo y profundo a través de la placa de cerámica en su chaleco. Su garra. Si no hubiera tropezado hacia atrás, me habría abierto desde el esternón hasta la columna. Solo retrocedió cuando ambos abrimos fuego contra él. Terminó Ghost. No parecía herido, solo molesto. Se movió de nuevo hacia las rocas, más rápido que cualquier cosa que haya visto. Las implicaciones eran escalofriantes. Nuestra munición estándar, balas de 7.62 por 51 milímetros diseñadas para perforar chalecos antibalas y cobertura ligera, eran ineficaces. Nos enfrentábamos a un enemigo que nuestras armas principales no podían detener. Volví a las comunicaciones, con la mente decidida. Las reglas habían cambiado. La misión había cambiado. Ya no éramos cazadores, éramos la presa. Hecho, envía un mensaje. Transmisión de ráfaga encriptada. Prioridad alfa. Tomé aliento. Diles que necesitamos un reabastecimiento aéreo de emergencia. Munición específica blindada y perforante. Más C4 y una docena de Claymores M18A1. Autoriza misiones de fuego de peligro cercano bajo mi mando. ¿Razón de la solicitud?, preguntó Echo, ya escribiendo. Los parámetros de la misión han cambiado, dije, mi voz fría como el hierro. El objetivo ya no es la prioridad, la supervivencia lo es. Nuestras reglas de enfrentamiento ahora están modificadas. Cualquier entidad biológica hostil no identificada debe ser atacada a la vista con prejuicio extremo. Estamos oficialmente a la defensiva. Miré los rostros de mis hombres. Estaban cansados, tensos, pero decididos. Nos habían dejado caer en una pesadilla, armados con herramientas que de repente eran obsoletas. Volpi, el traficante de armas, era un fantasma. La verdadera amenaza era la que tenía garras y una inmunidad a las balas.
Acabábamos de disparar nuestros primeros tiros en un nuevo tipo de guerra, y nuestras flechas estaban rotas. El anochecer no se arrastró hacia el valle, cayó como una guillotina. Un momento había la luz gris del crepúsculo, al siguiente, una oscuridad absoluta y devoradora. Con la oscuridad llegó el frío, y con el frío, la certeza de que estábamos siendo observados. Habíamos pasado la tarde convirtiendo nuestro puesto de observación en una fortaleza. No era mucho, pero era nuestro. Breacher, en su elemento, colocó un abanico de minas Claymore en las avenidas de aproximación más probables, conectándolas a un detonador que mantenía a mano. Los activadores de las M-18 eran nuestros nuevos dioses. Echo reutilizó sus sensores sísmicos, conectándolos en red con nuestras comunicaciones. Ahora, cualquier paso más pesado que un zorro activaría una advertencia en nuestros auriculares. Estiramos cables trampa conectados a luces químicas a través de la maleza. Un sistema de alerta temprana de baja tecnología pero efectivo. Nuestro pequeño pedazo de tierra en una ladera olvidada se había convertido en nuestro álamo. Echo incluso puso su dron, un pequeño RQ-11 Raven, en el aire. Su cámara térmica nos daba un ojo en el cielo, circulando silenciosamente nuestra posición a 500 pies. Las primeras horas fueron silenciosas, tensas. Cada chasquido de una ramita, cada susurro de hojas en el viento, enviaba una sacudida de adrenalina a través de mi sistema. Nos sentamos en un perímetro cerrado, mirando hacia afuera, nuestro mundo reducido a los estrechos conos de nuestras gafas de visión nocturna. Entonces, sucedió algo inesperado. Un parpadeo de estática en los auriculares de Echo. «Judge, estoy recibiendo algo», susurró con el ceño fruncido en concentración. «Es en el canal encriptado que usaban los hombres de Volpi. Es débil, pero está ahí». Trabajó en su consola. Sus dedos eran un borrón. Un momento después, una voz llena de pánico y estática llenó nuestras comunicaciones. ¿Alguien me oye? ¿Hay alguien ahí fuera? Soy Marco Volpi. Mis hombres están muertos. Cristo, algo los mató a todos. Por favor, necesito ayuda. Mis hombres intercambiaron miradas. Era nuestro objetivo. Vivo. Los vi. Continuó la voz, desgarrada por el terror. En la cresta. Son profesionales. ¿Americanos? No me importa. Sáquenme de este valle. Tengo información. Todo sobre mi red. Nombres, cuentas, envíos. Es todo suyo. Solo sáquenme de aquí. Estoy en la vieja mina de plata, al oeste del pueblo. Por favor, está volviendo. Puedo oírlo. La transmisión se cortó. Es una trampa, declaró Breacher rotundamente. Tal vez, dije, sopesando las opciones. O tal vez es nuestro boleto de salida. La base enviará una flota de helicópteros por la inteligencia de Volpi. Antes de que pudiéramos debatirlo más, comenzó la guerra psicológica. Un aullido rasgó la noche, pero este era diferente. No era un desafío o un grito de hambre. Era una imitación. El sonido se retorció y se transformó, resolviéndose en lo que sonaba inquietantemente como un grito humano. El grito de una mujer. Luego el llanto de un niño pidiendo ayuda, hablando lo que sonaba como rumano. «¿Hecho? ¿Qué demonios es eso?», preguntó Doc con voz tensa. «Está usando la acústica del valle», respondió Echo con los ojos muy abiertos. «Está proyectando su voz, haciendo que suene como si viniera de múltiples direcciones. Está tratando de sacarnos, de confundirnos. La criatura, la cosa que habíamos empezado a llamar el Señor del Bosque en nuestras comunicaciones abreviadas, era inteligente. No era solo una bestia bruta, era un depredador táctico y pensante. Uno de los sensores sísmicos de Echo sonó. «Movimiento, lado este, 50 yardas y acercándose. Ghost, ya mirando a través de la poderosa mira de su M110, respiró. Lo veo». Me moví a su lado, mirando a través de mi propia mira. La criatura estaba en el borde de los árboles, una forma masiva y oscura que apenas se resolvía en la poca luz. No estaba atacando, estaba observando. Luego, con un movimiento fluido,
Se agachó, recogió algo y lo arrojó al claro frente a nosotros. El objeto aterrizó con un golpe húmedo. Era el cadáver de un ciervo, con el cuello roto, su cuerpo aún lo suficientemente caliente como para registrarse en nuestras térmicas. Nos está probando, me di cuenta en voz alta. Quiere ver dónde estamos, ver cómo reaccionamos. Está sondeando nuestras defensas. Mantuvimos el fuego. La criatura observó durante otro minuto, luego se desvaneció de nuevo en la oscuridad. Pero el asalto no había terminado, apenas estaba comenzando. Un sensor en el lado oeste se activó, luego otro al sur. Nos estaba rodeando, manteniéndose justo fuera del alcance efectivo, un fantasma de velocidad y poder aterradores. Entonces se comprometió. «El dron lo tiene», espetó Echo. «Viene rápido. Desde el norte. Está esquivando el grupo principal de Claymores». Me giré, levantando mi rifle. Era un borrón, una racha de oscuridad moviéndose a toda velocidad. Saltó una quebrada de 10 pies como si fuera una grieta en la acera e irrumpió a través de nuestros cables trampa. Las luces químicas estallaron y arrojaron un breve y espeluznante brillo verde sobre su piel peluda. Apuntaban a un punto ciego entre la posición de Breacher y la mía. «¡Abran fuego!», grité. Breacher ya estaba disparando, su ametralladora MK-48 estallando en un aluvión ensordecedor de sonido y luz. La corriente de balas trazadoras de 7.62 milímetros se estrelló contra el pecho y el hombro de la criatura. Vi trozos de piel y carne volar por los impactos. Rugió, un sonido de furia y dolor, y tropezó, su carga rota por una fracción de segundo. Fue suficiente. La bestia se desvió, usando su increíble impulso para lanzarse lateralmente hacia el bosque espeso, desapareciendo de la vista. «¡Alto el fuego!», ordené. El repentino silencio fue discordante. El aire apestaba a cordita. «¿Lo atrapamos?», preguntó Doc, avanzando con su botiquín. «Está herido», dijo Breacher, con una sombría satisfacción en su tono. «Tiene que estarlo». Pero Echo, mirando fijamente su tableta que mostraba la transmisión del dron, negó con la cabeza. «No lo creo, Judge. Miren esto». Reprodujo las imágenes térmicas. Vimos los impactos de la ametralladora de Breacher, brillando intensamente en el cuerpo de la criatura. Pero luego vimos algo más. El calor de las heridas se desvaneció. Rápidamente. En el espacio de unos pocos segundos, la firma térmica del tejido dañado se enfrió para coincidir con el resto de su cuerpo, como si las lesiones simplemente estuvieran desapareciendo. «Dios mío», respiró Doc mirando la pantalla. «Regeneración celular súper rápida. Se está curando mientras le disparamos». Hizo zoom en la imagen, trazando los movimientos de la criatura con el dedo. «Pero miren aquí. Los impactos en sus articulaciones de la rodilla y el hombro. Tropezó. Causó un retraso momentáneo en la función motora. Y la cabeza. Cuando las trazadoras pasaron cerca de su cabeza, se estremeció. Su biología central podría ser resistente, pero su sistema nervioso, tal vez no. Teníamos una teoría, una pizca de esperanza, pero el precio de ese conocimiento era la aterradora certeza de que estábamos atrapados en una jaula con un monstruo que podía curarse a sí mismo. La noche estaba lejos de terminar. El señor del bosque estaba herido, enojado y todavía estaba ahí fuera. Había probado nuestras defensas y las encontró deficientes. Ahora había terminado de estudiar. Ahora vendría a matar. La batería del dron murió 1 hora antes del amanecer, hundiéndonos de nuevo en un estado de ceguera primitiva. Pasamos el resto de la noche en un estado de hipervigilancia, espalda con espalda, escuchando a la criatura rodear nuestra posición. No atacó de nuevo, pero la presión psicológica era inmensa. Estaba jugando con nosotros, haciéndonos saber que estaba allí, que era dueño de la oscuridad. Cuando la primera luz débil de la mañana se filtró a través del dosel, tomé una decisión. Era una apuesta masiva, pero nuestra estrategia actual de sentarse aquí y esperar a ser comidos
No estaba funcionando. «Vamos a por Volpi», anuncié. Los hombres me miraron, el agotamiento grabado en sus rostros. «Él es nuestro único activo. Su inteligencia es lo único que le importa al mando más que nuestras vidas. Si lo traemos, nos extraen. Si no lo hacemos, nos darán por perdidos como un accidente de entrenamiento». «Ir a dar un paseo por esos bosques es un suicidio, Judge», dijo Breacher con voz inexpresiva. «Apenas lo contuvimos anoche detrás de un muro de Claymores». «No entraremos a ciegas», repliqué. «Vamos a volver al pueblo». La idea fue recibida con un silencio sepulcral. «El anciano, Jonuts», continué, exponiendo la lógica. «Él nos advirtió. ¿Sabe qué es esta cosa? Las fortificaciones, los amuletos, no son solo superstición. Son una estrategia de supervivencia. Tienen conocimientos que necesitamos, y nosotros tenemos algo que ellos necesitan, la capacidad de contraatacar a una escala que ellos no pueden». Era una posibilidad remota, pero era la única que teníamos. Doc y yo nos equipamos de nuevo. Esta vez, no nos molestamos con la fachada de cazadores perdidos. Nos colgamos los rifles sobre el pecho, entrando en Salesie, luciendo exactamente como lo que éramos. Hombres fuertemente armados buscando respuestas. Los aldeanos nos vieron venir. Se fundieron de nuevo en sus casas, cerrando las puertas de golpe. Solo Jonuts permaneció, de pie en el mismo lugar junto a la iglesia, con su hacha sujeta flojamente en la mano. Su rostro era sombrío. «¿No escucharon?», dijo mientras nos acercábamos. «Escuché las armas, lo enfurecieron». «Necesitamos su ayuda», dije yendo directo al grano. «No nos iremos de este valle sin nuestro objetivo. Y no podemos llegar a él con esa cosa ahí fuera». Levanté la tableta de eco y reproduje las imágenes térmicas del ataque de la noche. La imagen granulada y candente de la criatura asaltando nuestro perímetro. Los ojos del anciano se abrieron de par en par. Un destello de algo, miedo, reconocimiento, en sus profundidades. Miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego hizo una señal contra el mal. Un gesto tan antiguo que probablemente era anterior a la iglesia, ante la que estaba parado. Suspiró. Un sonido pesado y cansado. Como si una carga que había llevado durante años acabara de hacerse más pesada. «Es el Barcolac», susurró, el nombre sonando como una maldición. «El guardián». Entonces nos contó la historia, en su inglés roto. No era un demonio ni un diablo. Era un depredador antiguo, la cúspide de la cadena alimenticia de este valle y su protector. Mantenía el equilibrio. Ahuyentaba a los intrusos, humanos y animales por igual, que amenazaban su territorio. No era intrínsecamente malvado, explicó, pero era territorial, inteligente y absolutamente letal. Nuestra llegada, seguida por los mercenarios fuertemente armados de Volpi, fue una violación de su dominio en una escala sin precedentes. Habíamos desencadenado una respuesta. Habíamos declarado la guerra. Sus armas, sus balas de hierro y plomo, son como avispones enojados para él, dijo Jonuts, señalando mi rifle. Pican, enojan, pero no matan. ¿Entonces qué lo hace?, preguntó Doc, su curiosidad científica anulando su miedo. Jonuts nos miró, su mirada inquebrantable. Solo dos cosas pueden dañar verdaderamente al Barcolac. Las cosas viejas, la plata y el fuego. Nos llevó a su pequeña y oscura casa. De un pesado cofre de madera, sacó una pequeña bolsa de cuero. Dentro había una docena de bolas de mosquete toscamente fundidas, sus superficies opacas y grises. Mi bisabuelo fundió estas, de monedas de plata, para su rifle de caza. Fue el último en herir a la bestia hace mucho tiempo. Nunca lo olvidó. También nos dijo que temía al fuego incontrolado. Desafiaría una fogata, pero un incendio forestal, una verdadera conflagración, lo llevaría a lo profundo de las montañas. Vi el camino a seguir. Haremos un trato, Jonuts. Cazaremos a esta cosa. La mataremos o la llevaremos tan lejos de este valle que nunca regrese. Estarán a salvo.
A cambio necesitamos cada pieza de plata que tengan. Monedas, joyas, cubiertos, cualquier cosa. Y necesitamos un guía, alguien que conozca las montañas, que pueda llevarnos a la vieja mina de plata. El anciano miró los rostros de los otros aldeanos que se habían reunido cautelosamente. Vio su miedo. Nos miró a nosotros, a nuestras armas modernas y ojos decididos. Éramos un tipo de cazador nuevo y más peligroso, pero éramos su única esperanza. Dio un asentimiento lento y solemne. Durante las siguientes 2 horas, el pueblo de Salesie se convirtió en nuestra armería. Los aldeanos sacaron sus tesoros ocultos, viejas cucharas de plata, candelabros deslustrados, iconos religiosos, monedas desgastadas de imperios olvidados. Se sentía como un sacrilegio, pero la supervivencia lo exigía. Breacher y Echo instalaron una fundición improvisada cerca de la fragua del pueblo. Usando un soplete de propano de nuestro kit, Breacher, un maestro de la ingeniería expeditiva, derritió la plata en un pequeño crisol. Vertió cuidadosamente el metal fundido en moldes que había hecho presionando balas de calibre .308 y .50 en arcilla. Lo absurdo no se me escapó. Éramos un equipo de operaciones especiales de élite, armado con $1,000 millones en tecnología, y estábamos fundiendo balas de plata como algo salido de una novela de terror barata. Mientras Breacher fabricaba la munición para el rifle de francotirador de Ghost, y mi arma corta, Doc, trabajaba en el fuego. Mezcló el contenido de nuestras granadas incendiarias con gasolina gelatinosa de uno de los SUV abandonados de los mercenarios, creando un napalm potente y pegajoso. Lo empaquetó en cantimploras vacías, equipándolas con mechas cronometradas. Tosco, pero efectivo. Para el mediodía estábamos rearmados. Ghost tenía 10 balas de punta de plata calibre .308 para su M110. Yo tenía un cargador de balas de plata calibre .45 ACP para mi pistola. Breacher tenía una mochila llena de granadas de termita y las bombas incendiarias caseras de Doc. Estábamos allí, una extraña mezcla de guerra del siglo XXI y folclore medieval. Habíamos visto lo imposible con nuestros propios ojos. Habíamos tocado la materia de las pesadillas. Ahora, armados con fuego y plata, íbamos a cazarlo. Nuestro guía era un joven llamado Radu, delgado y fibroso, con los mismos ojos vigilantes que los otros aldeanos. Llevaba un viejo rifle de cerrojo, pero su confianza estaba puesta en el pesado amuleto de plata que llevaba alrededor del cuello. Nos sacó del pueblo a paso ligero, moviéndose a través del bosque con una confianza tranquila que solo proviene de una vida pasada en sus profundidades. Nos movimos en una formación táctica, un diamante con Radu en el centro. El bosque era diferente ahora que el sol estaba alto. Era más brillante, pero no menos amenazante. Estábamos en su territorio ahora, buscándolo activamente, y la sensación de ser observados era un peso físico sobre mis hombros. El Barcolac no esperó a la cobertura de la oscuridad. Estaba herido, enfurecido y había terminado de jugar. El ataque llegó sin previo aviso. Radu se detuvo, levantando una mano, con la cabeza ladeada. Los pájaros, susurró en rumano, una palabra que Doc tradujo al instante. Están en silencio. Un instante después, la bestia explotó de una densa espesura a nuestra izquierda. Fue una emboscada a plena luz del día. Se movía con la misma velocidad cegadora, un torrente de pelaje oscuro y músculo. Ghost, que estaba en el flanco izquierdo, reaccionó al instante, disparando desde la cadera. El tiro falló, pero fue suficiente para hacer que la criatura se desviara. No apuntaba a los soldados fuertemente armados. Apuntaba al eslabón más débil. Se estrelló contra Radu. Un solo y brutal golpe de sus garras, enviando al joven volando contra un árbol con un crujido repugnante. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera apuntar claramente, se había ido, fundiéndose de nuevo en el bosque. ¡Hombre caído!, gritó Doc, ya corriendo al lado de Radu. El joven cazador estaba consciente, pero su pecho estaba abierto por 4 cortes profundos.
Doc se puso a trabajar, aplicando presión, ladrando órdenes para vendas y morfina. Breacher y yo lanzamos fuego de supresión hacia los árboles donde la criatura había desaparecido, nuestras balas atravesando hojas y ramas. Era una demostración de fuerza, una señal de que no éramos una presa fácil. Desde su posición más arriba en el sendero, la voz de Ghost llegó a través de las comunicaciones, fría y firme. «Lo tengo. Se está moviendo. 300 yardas, cuesta arriba. Haz el disparo, Ghost», ordené, mi voz tensa. «Haz el maldito disparo». Vimos cómo Ghost se acomodaba detrás de su rifle, quedándose tan quieto como las rocas a su alrededor. El bosque contuvo la respiración. Entonces, el agudo crujido del M-110 resonó a través del valle. Un momento después, un sonido diferente a cualquiera que hubiéramos escuchado antes nos alcanzó. No fue un rugido de furia. Fue un chillido agudo y agonizante de puro dolor. «Objetivo impactado», confirmó Ghost, su voz desprovista de emoción. «Hombro izquierdo, se está retirando, rápido, dejando un rastro de sangre. La primera victoria. Una real». La plata funcionó. Por primera vez, habíamos extraído su sangre. Gotas oscuras, casi negras, manchaban las hojas por donde había huido. Podía ser lastimado y podía ser matado. Doc estabilizó a Radu lo mejor que pudo. «Tiene múltiples costillas rotas y un pulmón perforado. Necesita regresar al pueblo ahora». Tomé otra decisión de campo. No podíamos abandonar la misión. «Breacher, escolta a Radu de regreso. Muévete rápido. Nosotros continuaremos. Estamos demasiado cerca para volver atrás ahora». Breacher asintió, con la mandíbula apretada. Ayudó a Radu a ponerse de pie y medio lo cargó de regreso por el sendero. Ahora éramos 3, Judge, Doc y Ghost. Seguimos el rastro de sangre. Nos llevó más alto en las montañas, a una serie de acantilados rocosos y dentados. Escondida detrás de una cascada, había una abertura oscura en la pared de roca, la entrada a la mina de plata abandonada. El aire que salía de ella era frío y olía a piedra húmeda, y a algo más, algo asqueroso, como sangre vieja y carroña. Encontramos a Marco Volpi justo dentro de la entrada, acurrucado detrás de un carro de mina oxidado. Era una ruina, su traje caro roto y sucio, sus ojos muy abiertos por el terror. Se arrastró hacia nosotros, balbuceando con alivio. «Gracias a Dios, vinieron». Empujó un disco de datos robusto en mi mano. «Tengan es todo, tómenlo. Solo aléjenme de este... diablo». Mientras Doc vigilaba a Volpi, Ghost y yo despejamos la entrada. La mina era más que un escondite, era una guarida. El suelo estaba lleno de huesos, docenas de ellos. La mayoría eran animales, ciervos, jabalíes, incluso un gran cráneo de oso, pero dispersos entre ellos había restos humanos. Cráneos, fémures, cajas torácicas, algunos amarillentos por el tiempo, otros aún con restos de ropa. Este había sido su terreno de matanza durante generaciones. En la parte trasera de la cámara principal, encontramos una sección colapsada que había sido parcialmente excavada. En medio de los escombros estaban los restos de un pequeño campamento improvisado. Equipo científico oxidado de la era soviética, un contador Geiger, cajas de muestras y una pila de cajas de madera podridas. Doc, siempre el analista, se arrodilló y abrió una de las cajas. Dentro, protegidos por tela encerada, había fajos de documentos dañados por el agua, todos en ruso. Los escaneó con su linterna. «Judge, no vas a creer esto». Levantó una página, el encabezado aún legible bajo una capa de moho. Proyecto Lycantrop. Mi ruso de la escuela secundaria estaba oxidado, pero conocía esa palabra. «Esto no era un mito», dijo Doc, su voz un susurro aturdido. «Esto fue un experimento, un arma biológica de la Guerra Fría. Estaban tratando de crear un super soldado, empalmando ADN humano y animal. Algo salió mal. El sujeto escapó. Este informe está fechado en 1983.
Miró alrededor de la caverna a las pilas de huesos. No solo escapó, sobrevivió, se adaptó, se convirtió en la leyenda local. Antes de que el peso total del descubrimiento pudiera asentarse, un profundo gemido resonó desde la entrada de la mina. Nos giramos para ver una lluvia de polvo y guijarros, seguida por una cascada de pesados peñascos. El Barcolac, herido y enfurecido, había regresado, usando su inmensa fuerza para provocar un derrumbe. La entrada había desaparecido, sellada. Un rugido furioso y dolorido resonó desde fuera del muro de roca, una promesa de los horrores por venir. Estábamos atrapados en las profundidades subterráneas, en el corazón de la guarida de la bestia, sin salida. El cazador se había convertido en la presa una vez más. El último peñasco se estrelló en su lugar, sellándonos en una oscuridad absoluta y un silencio repentino y chocante. El aire inmediatamente se sintió espeso, pesado, con sabor a polvo y finalidad. Encendí mi lámpara frontal, su potente haz cortando un cono afilado a través de la penumbra, iluminando los rostros aterrorizados de Doc y Volpi, y la calma estoica de Ghost. «¡Estamos atrapados!», gimió Volpi, su voz al borde de la histeria. «¡Oh, Dios! Estamos atrapados aquí dentro con eso». «¡Cállate!», espeté, la orden más cortante de lo que pretendía. El pánico era un contagio y no iba a permitir que se propagara. «Hecho, Breacher, ¿me reciben?» «Aquí, Judge, respondan». Solo la estática respondió. Estábamos demasiado profundo. Las paredes de roca ricas en mineral metálico estaban bloqueando cualquier señal. Estábamos solos. «Está bien», dije, forzando una calma que no sentía. «Informe de estado. Doc, ¿cómo está nuestro aire?» Doc respiró hondo. Luego iluminó la caverna con su luz. «Es un espacio grande, y estas minas viejas rara vez son herméticas. Probablemente tenemos horas, tal vez más, pero la calidad del aire se degradará». Mi mirada cayó sobre Volpi. Él era nuestro objetivo, nuestra moneda de cambio, y ahora era solo otra carga. Un civil aterrorizado en una zona de combate. «El mapa», dijo Ghost, su voz un murmullo bajo. Estaba apuntando su luz a un esquema descolorido y manchado de agua clavado en un soporte de madera podrido cerca del viejo campamento soviético. Un mapa de la mina. Nos reunimos a su alrededor. El mapa era viejo, quebradizo, pero mayormente legible. Mostraba una compleja red de túneles, una tela de araña excavada en el corazón de la montaña. Nuestra ubicación actual estaba marcada. La entrada principal era ahora un callejón sin salida, pero había otro camino, un pozo secundario, marcado como una salida de ventilación de emergencia en el lado opuesto del complejo. Estaba a más de 1000 pies de distancia, a través de un laberinto de túneles retorcidos e inestables. Túneles que eran el territorio de la criatura. Otro rugido resonó desde afuera, amortiguado por el derrumbe, pero lleno de una rabia depredadora frustrada. Sabía que estábamos aquí. No iba a esperar simplemente. «Encontrará otra forma de entrar», declaró Ghost, expresando mis propios pensamientos. «Este es su hogar. Conoce cada grieta, cada fisura». La decisión era clara, aunque suicida. «No podemos quedarnos aquí. Nos movemos hacia el pozo de ventilación. Ahora». Me volví hacia Volpi. «Tú quédate justo detrás de mí. Haces un sonido. Haces algo que no te diga y te dejaré aquí. ¿Entendido?» Asintió mudamente, con el rostro ceniciento. Estaba a punto de dar la orden de avanzar cuando Volpi, con las manos temblando, habló. «Esperen. La criatura, los rusos, no solo la hicieron para proteger algo». Señaló con un dedo tembloroso hacia una sección del túnel que estaba deliberadamente colapsada, no por el tiempo, sino por explosivos. Encontraron algo aquí abajo, algo que los asustó. Lo sellaron antes de abandonar la base. La criatura era la llave y el perro guardián. Otra variable, otra incógnita.
Pero no teníamos tiempo para investigar misterios de la Guerra Fría. La supervivencia era la única misión ahora. Nos adentramos en los túneles, un tren de 4 hombres de luz en un universo de oscuridad. El aire se volvió más frío, más húmedo. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de nuestras botas en el suelo de grava y el goteo, goteo, goteo del agua desde el techo. Era un avance claustrofóbico que destrozaba los nervios. Entonces comenzaron los juegos. Un guijarro rodó por un túnel lateral delante de nosotros. Nos congelamos, armas levantadas. Nada. Luego, un gruñido bajo desde atrás. Nos dimos la vuelta. Silencio. «Está en las paredes», susurró Ghost, sus ojos escaneando la oscuridad más allá de nuestros haces de luz. «Debe haber túneles que se cruzan, espacios de arrastre que no están en este mapa». Estaba usando la acústica de la mina, su conocimiento íntimo del diseño, para arrearnos, para aterrorizarnos. Era una clase magistral psicológica en miedo. Hecho habría apreciado el genio táctico de ello, si no estuviera al otro lado de una montaña. Llegamos a un cruce de 3 túneles. Mientras hacíamos una pausa tratando de hacer coincidir nuestra posición con el mapa, un sonido resonó desde el túnel de la izquierda. La voz de un hombre pidiendo ayuda en ruso. «Es una imitación», declaró Doc, con los nudillos blancos sobre su rifle. «Está reproduciendo sonidos que ha escuchado. Los científicos, tal vez». Volpi comenzó a romperse. «Todos vamos a morir aquí abajo», sollozó, su compostura finalmente haciéndose añicos. «Contrólate», ordené agarrando su chaqueta. Ese fue el error. Mi atención estuvo en él por una fracción de segundo demasiado larga. Desde el túnel de la derecha, una forma estalló de la oscuridad. No fue una carga completa. Fue un ataque quirúrgico. El Barcolac, usando la negrura como su capa, se abalanzó pasándome, con sus enormes garras extendidas. Su objetivo era el miembro más débil y ruidoso de la manada. Agarró a Volpi, sus garras perforando su traje caro como si fuera papel de seda. El traficante de armas soltó un único chillido horrorizado mientras era levantado del suelo. Ghost y yo abrimos fuego simultáneamente. Mis balas de plata calibre 45 se estrellaron contra el costado de la criatura. El rifle de Ghost crujió, su propia bala con punta de plata encontrando su marca en el muslo de la criatura. El Barcolac rugió en agonía. Un sonido magnificado 100 veces en el espacio cerrado. Dejó caer a Volpi, quien cayó al suelo en un montón roto y se arrastró de nuevo hacia la oscuridad, sus gruñidos de dolor resonando por el túnel. Corrí al lado de Volpi. Doc ya estaba allí, pero una mirada me dijo todo. Su pecho era una ruina destrozada. Se estaba muriendo. Me miró, con los ojos muy abiertos por el shock y el dolor, y presionó una pequeña unidad flash encriptada en mi mano. «¿La llave?», jadeó, con una espuma sangrienta en sus labios. «Para el disco». Y luego se fue. Nuestro objetivo estaba muerto. Nuestro enlace a la extracción, nuestra prueba de misión, era un cadáver en el suelo polvoriento de un túnel. Ya no estábamos en una operación sancionada. Solo éramos 3 hombres, atrapados en la tumba de un monstruo, sin garantía de que alguien viniera alguna vez por nosotros. La presión desde fuera era aterradora, pero la presión desde dentro, la fría y reptante desesperación, se estaba volviendo igual de mortal. Dejamos el cuerpo de Volpi donde yacía. No teníamos tiempo para sentimentalismos, ni espacio para los muertos. Éramos 3 de nuevo. 3 soldados altamente entrenados contra una pesadilla mítica y biodiseñada. Pero algo había cambiado. La pérdida de nuestro objetivo fue un momento clarificador. La misión ya no se trataba de seguridad nacional o recopilación de inteligencia. Se redujo a su elemento más desnudo y primario. Nosotros, o él, seguimos adelante, siguiendo el mapa y el rastro de sangre fresca. La criatura estaba gravemente herida ahora. Sus movimientos más lentos, más torpes.
La plata estaba haciendo su trabajo, un veneno en su sistema hiperavanzado. Podíamos escucharlo delante de nosotros, sus gruñidos de dolor y sus furiosos rugidos resonando a través de los túneles. Nos estaba llevando a alguna parte, o acorralándose a sí mismo. El túnel se abrió a una enorme caverna central, una cúpula natural en el corazón de la montaña. Este era el santuario de la criatura. El suelo era una alfombra de huesos, siglos de muertes apiladas en montones contra las paredes. El aire estaba espeso con el hedor de la descomposición. En el extremo lejano de la caverna, una fisura estrecha ofrecía una pizca de luz diurna gris. El pozo de ventilación. La salida. Y entre nosotros y ella estaba el Varkolak. ¿Nos estaba esperando? Apoyado contra una pared de roca, su respiración llegando en jadeos irregulares y humeantes. El pelaje negro en su hombro izquierdo y costado estaba enmarañado con sangre y favorecía su pierna derecha, pero incluso herido. Era una visión aterradora. Se erguía en toda su altura, casi 8 pies de músculo y furia, sus ojos amarillos brillando con odio en los haces de nuestras lámparas frontales. Gruñó, mostrando dientes como clavos de ferrocarril. Esto era todo, la batalla final. No quedaba ningún lugar a donde correr. Había esperado que Breacher se hubiera reunido con nosotros para ahora, pero no había señales de él. Breacher, hecho, aquí Josh. Si me reciben, estamos en combate con el hostil en la guarida principal. Repito, estamos en combate. Silencio. Estábamos solos. Doc, flanco izquierdo. Ghost, quédate en el centro. Fuego y maniobra. Grité, la orden resonando en el vasto espacio. Nos dispersamos, formando una línea de fuego. La pelea comenzó no con un rugido, sino con una finta táctica. El Varkolak se abalanzó hacia su derecha, atrayendo nuestro fuego. Luego usó la pared para lanzarse con una velocidad increíble hacia Doc, a la izquierda. ¡Doc, rompe!, grité. Doc se lanzó detrás de una estalagmita masiva, mientras las garras de la criatura cortaban el aire donde había estado parado, arrancando un trozo de roca. El rifle de Ghost crujió. Otra bala de plata se estrelló contra la pierna herida de la criatura. Aulló, girando para enfrentarlo. Eso me dio mi oportunidad. Disparé 3 rondas de mi pistola. Las balas de plata golpearon su pecho, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Estaba funcionando. Lo estábamos lastimando. Pero todavía era imposiblemente fuerte, imposiblemente rápido. Cargó contra mí y vacié mi cargador, cada disparo haciéndolo retroceder un paso, pero no deteniéndolo. Estaba buscando torpemente un cargador nuevo cuando apareció una figura en la fisura detrás de la criatura. Era Breacher. «Un poco ocupado aquí abajo, Judge», gritó con una sonrisa sombría en su rostro. Tuve que tomar el camino largo. No estaba solo. Detrás de él, Echo estaba instalando una pieza de equipo. El Varkolak, sintiendo una nueva amenaza, se giró justo cuando Echo accionó un interruptor. Una luz estroboscópica de alta intensidad, rescatada de nuestro kit, estalló en una serie de destellos cegadores y desorientadores. La criatura retrocedió, rugiendo y protegiéndose sus sensibles ojos. «Está desorientado», gritó Doc. «Apunten a las articulaciones, a la cabeza». Vertimos fuego sobre él. La luz estroboscópica nos dio la ventaja que necesitábamos, interrumpiendo su velocidad inhumana, convirtiéndolo de una fuerza imparable a un objetivo tambaleante y confundido. Se agitó salvajemente, sus garras abriendo surcos profundos en el suelo de roca, pero todavía venía, impulsado por pura rabia primitiva. Se abalanzó a través de la luz estroboscópica, una pesadilla con forma. «Judge», retumbó la voz de Breacher. «Plan B, salgan de ahí, ahora». Vi lo que estaba haciendo. Estaba plantando cargas de C4 en la base de los enormes pilares de roca que sostenían el techo de la caverna. Iba a derribar toda la montaña encima de él. «¡Retirada! ¡A la salida!», ordené. Ghost y Doc lanzaron una última descarga de fuego de cobertura mientras yo me retiraba hacia la fisura.
El Barcolac, sangrando por una docena de heridas, ignorando las luces estroboscópicas por pura furia, hizo una última carga desesperada. Doc era el más cercano a él. Buscó a tientas en su mochila, sacó una de sus cantimploras incendiarias caseras y un encendedor Zippo. Con un movimiento de su pulgar, encendió la mecha de trapo y la arrojó. La cantimplora se hizo añicos contra el pecho de la criatura, salpicándola con gasolina gelatinosa. Un segundo después, la mecha golpeó el combustible. El Barcolac estalló en una columna de fuego. Chilló, un sonido de pura agonía inalterada y, por primera vez, de terror. Era una antorcha viviente, agitándose y ardiendo, el olor a carne cocinada y pelaje quemado llenando la caverna. ¡Todos fuera!, gritó Breacher con la mano en el detonador. Nos arrastramos a través de la fisura, cayendo sobre una repisa alta y estrecha en la ladera de la montaña. El sol era cegador. Breacher fue el último en pasar. ¡Fuego en el agujero!, gritó y presionó el botón. Hubo un golpe profundo y gutural desde el interior de la montaña. El suelo bajo nuestros pies se sacudió violentamente. Toda la cara del acantilado pareció hundirse hacia adentro, mientras una enorme nube de polvo y polvo de roca salía de la fisura. La entrada al pozo de ventilación colapsó sobre sí misma, seguida por el sonido de miles de toneladas de roca moliéndose y asentándose. La caverna, los huesos, los secretos soviéticos y los restos ardientes del Barcolac habían desaparecido, enterrados para siempre. El amanecer rompió sobre los picos irregulares, su luz limpia y dorada en marcado contraste con la suciedad y la oscuridad de las que acabábamos de escapar. Estábamos parados en esa repisa estrecha, 5 hombres cubiertos de mugre, sangre y el polvo de una tumba colapsada. Breacher, Ghost, Doc, Echo y yo. Nomad 1. Golpeados, magullados, pero intactos. El silencio fue la parte más discordante. Después del caos, los disparos, los rugidos y el colapso final y estruendoso, la quietud de la mañana en la montaña se sentía antinatural, ensordecedora. Habíamos sobrevivido. La caminata de regreso al pueblo fue un asunto lento y doloroso. Cada músculo dolía, cada corte y moretón gritaba en protesta. Nos movimos aturdidos, la adrenalina desapareciendo, dejando atrás un agotamiento profundo hasta los huesos y el shock hueco de lo que habíamos soportado. Cuando la línea de árboles se rompió y Salesía apareció a la vista, los aldeanos estaban esperando. Emergieron de sus hogares, sus rostros una mezcla de miedo y esperanza. Nos vieron a los 5, caminando heridos pero vivos. Vieron la columna de polvo que aún se elevaba de la montaña. Entendieron. Ionuts, el anciano, nos encontró en el borde del pueblo. Miró de nuestros rostros cansados a la montaña y de vuelta. No dijo una palabra. Solo dio un asentimiento lento y solemne. Fue un gesto de gratitud, de respeto y tal vez de miedo por los hombres que podían matar a un dios. No hubo celebraciones. Habíamos levantado una maldición, pero el costo fue un agujero rasgado en su realidad. Éramos un recordatorio de un mundo que habían tratado de mantener a raya. Un mundo de violencia y tecnología que era, a su manera, tan monstruoso como la bestia que habíamos matado. Hecho, con manos que milagrosamente aún funcionaban, logró empalmar suficiente de su equipo satelital dañado para obtener una señal. Envió una única ráfaga codificada. Nomad 1 a base, objetivo de la misión Kaya, muerto en acción, solicitando extracción inmediata. Fuerzas hostiles neutralizadas. Repito, fuerzas hostiles neutralizadas. Usó el lenguaje oficial, la versión saneada de la verdad. Fuerzas hostiles era su término para los mercenarios. Era una mentira que contenía la verdad. La hostilidad en este valle había terminado. Doc hizo un triaje rápido. Todos éramos heridos ambulantes. Breacher tenía una muñeca torcida. Ghost tenía rasguños de metralla por rocas que rebotaron.
Yo tenía costillas rotas por haber sido arrojado contra la pared de un túnel, pero las verdaderas heridas no eran visibles. Lo vi en sus ojos, una mirada embrujada y distante. La mirada de hombres que han mirado al abismo y han visto algo mirar de vuelta. Dejamos el pueblo sin decir otra palabra. Tomamos nuestro equipo, nuestras armas y nuestros fantasmas, y caminamos hasta el punto de extracción en el Prado Alto, donde habíamos aterrizado por primera vez lo que parecía una vida atrás. Una hora después, lo escuchamos. El rítmico womp 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 de las palas del rotor. Un MH-47G. Chinook, una bestia de helicóptero, descendió del cielo. El flujo de aire de su rotor aplanando la hierba alta. La rampa bajó incluso antes de que tocara el suelo. Pero los hombres que nos recibieron en la rampa no eran nuestro equipo de apoyo habitual de boinas verdes. Eran hombres callados en fatigas negras estériles sin insignias. Se movían con una eficiencia inquietante, sus rostros impasibles. Limpiadores. El tipo de personas que la agencia envía cuando las cosas salen muy mal y necesitan ser borradas. Su líder, un hombre con fríos ojos grises y el comportamiento de un funerario, me encontró en la parte superior de la rampa. «Sargento, maestro Harding», dijo, no como una pregunta. «Entregue todos los dispositivos de grabación, unidades de datos y muestras». Mi equipo cumplió en silencio. Tomaron la tableta de eco, las cámaras de los cascos, las grabadoras de audio, incluso el botiquín de Doc, del cual había logrado sacar una pequeña muestra de tejido de la criatura. Tomaron el disco encriptado y la llave que Volpi me había dado con su último aliento. Se llevaron todo. Cuando terminaron, el hombre de ojos grises me miró. «Para el registro oficial», dijo, su voz baja y absoluta. Su equipo fue emboscado por una fuerza superior de mercenarios bien armados afiliados a Marco Volpi. Se vieron obligados a retirarse después de que su objetivo muriera en el fuego cruzado. El derrumbe posterior que neutralizó a los hostiles restantes fue una anomalía geológica. No hubo criatura, no hubo mina. Solo hubo una misión fallida y una trágica pérdida de vidas por parte del enemigo. ¿Entendido? No era una pregunta, era una orden, sellada con una amenaza tácita. Decir la verdad sería desaparecer. Habíamos salido del mundo conocido, y ahora la puerta se cerraba de golpe detrás de nosotros. «Entendido», dije, mi voz un raspado hueco. El Chinook despegó, dejando atrás el valle y sus secretos. Mientras ascendíamos, miré hacia el pueblo de Salesie por última vez. Me pregunté si los habíamos salvado o si, al matar a su antiguo y monstruoso guardián, simplemente los habíamos dejado indefensos contra el mundo exterior. Indefensos contra hombres como nosotros. El informe tuvo lugar en una habitación sin ventanas, en una base estadounidense segura en Alemania. El aire era reciclado, el café estaba rancio y todo el asunto fue una clase magistral de teatro burocrático. Nos sentamos frente a una mesa pulida, ante dos hombres con traje y un general del mando de operaciones especiales, y recitamos la mentira, palabra por palabra. Les contamos la historia que los limpiadores nos habían dado. Una emboscada, un tiroteo, un derrumbe extraño. Asintieron. Tomaron notas e hicieron preguntas inquisitivas de manera performativa. Nadie mencionó la palabra Barcolac. Nadie preguntó por qué habíamos solicitado claymores y balas de plata. Fue una decisión colectiva e institucional de enterrar la verdad tan profundo que nunca vería la luz del día. Irónicamente, la inteligencia en la unidad de Volpi, desbloqueada por la llave que me había dado, resultó ser una mina de oro. Hizo estallar una docena de redes ilegales de armas, desde los Balcanes hasta el Medio Oriente. La misión, a pesar de la pérdida del objetivo principal, fue reclasificada discretamente como un gran éxito. Éramos fantasmas que habían ganado una guerra que nadie sabía que estábamos peleando. Nos dieron medallas que no podíamos usar y nos enviaron a una licencia obligatoria de 3 semanas. Todos lo manejamos de manera diferente. Breacher encontró un bar fuera de la base
y no lo dejó durante una semana. Ghost llevó su M110 al campo de tiro y pasó horas desmontándolo, limpiándolo y volviéndolo a montar en un silencio meditativo. Doc se enterró en revistas médicas, tratando de encontrar un precedente científico para lo que había visto, sabiendo que nunca lo haría. ¿Y Echo? Echo fue el más inquietante. Había cumplido con la orden de entregar todos sus datos, pero yo conocía a mis hombres. Era demasiado bueno, demasiado inteligente. Tenía una copia de seguridad. A veces lo encontraba en su habitación, con los auriculares puestos, mirando fijamente su computadora portátil personal, con el rostro pálido. Sabía lo que estaba escuchando. El aullido, el sonido articulado, inteligente y depredador, que ahora estaba grabado en nuestros cerebros. Escribí 2 informes posteriores a la acción. El primero fue el oficial, un documento de 15 páginas lleno de jerga táctica y hechos saneados que coincidían perfectamente con la narrativa oficial. Era una obra de ficción. El segundo fue para mí. Lo escribí en una unidad personal encriptada, volcando cada detalle. El pueblo, la advertencia del anciano, las tácticas de la criatura, su velocidad, su resistencia imposible y su vulnerabilidad a la plata y el fuego. Detallé la teoría de Doc sobre su regeneración celular y el análisis de eco de sus vocalizaciones. Expuse las tácticas que usamos para luchar contra ella, para cazarla, para matarla. Titulé el archivo simplemente Protocolo Lobo Crepuscular. Era un plan de contingencia para una guerra que rezaba para que nunca tuviéramos que volver a pelear. Un mes después, fui convocado por mi enlace, un oficial superior de casos de la CIA llamado Peterson. Era uno de la vieja guardia, un hombre que había visto cosas en la Guerra Fría que hacían que nuestra misión pareciera mansa. Se sentó en una oficina espartana. La única decoración era un mapa mundial en la pared. No me preguntó sobre Rumania. No mencionó a Volpi. Deslizó una sola fotografía satelital a través de su escritorio. Era una imagen térmica granulada en blanco y negro. El sello de ubicación decía Taiga Siberiana, Federación Rusa. La foto mostraba un campamento de estudio geológico que había sido completamente destruido. Las tiendas estaban destrozadas, el equipo volcado, pero fueron las huellas que se alejaban del campamento las que atrajeron mi mirada. Eran enormes, inhumanas, no caninas como las de los Cárpatos. Estas eran diferentes, más grandes, más pesadas. Otra cosa. Vivimos en un mundo de sombras, sargento maestro, dijo Peterson con voz tranquila. Durante 50 años luchamos contra otros hombres en esas sombras. Nos sentimos cómodos. Pensamos que conocíamos las reglas. Tocó la fotografía. Estábamos equivocados. El mundo es más antiguo y más grande de lo que sugieren nuestros informes de inteligencia. Y está lleno de cosas que no encajan en la narrativa oficial. Cosas que han estado aquí mucho más tiempo que nosotros. Me miró directamente a los ojos. Su mirada no era de incredulidad, sino de sombría comprensión. Su equipo fue puesto en una situación imposible y se adaptaron. Enfrentaron una incógnita y ganaron. Ese es un conjunto de habilidades raro y valioso. Se puso de pie, señalando el final de nuestra reunión. Prepare a sus hombres, Judge. Manténganse alerta. Esto no es una recomendación. Salí de su oficina y volví a mi alojamiento, la imagen siberiana grabada en mi mente. Me senté frente a mi computadora portátil y abrí la unidad segura. Miré fijamente el nombre del archivo. Protocolo Lobo Crepuscular. Este no era el final de una misión, era el comienzo de una nueva guerra, librada en los rincones más oscuros del mapa, contra enemigos que no existían en ningún manual de campo. Éramos Nómad 1, los hombres que cazaban monstruos, y el mundo estaba lleno de ellos. Creé una nueva carpeta, mis dedos moviéndose deliberadamente sobre el teclado, y estaba listo. Porque yo era el juez, y mi veredicto aún no estaba dictado.